Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Absuelto ha quedado el único presunto responsable del asesinato del chef Humberto Domínguez. El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de forma unánime resolvió que Lester Antonio Santos Monterroso es inocente de la muerte del conocido chef Humberto Domínguez López. Al momento de realizar el análisis de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, establece que se comprueba la muerte de la persona, mas no que el sindicado sea el responsable del deceso. La Fiscalía sostiene el señalamiento en contra de Santos Monterroso porque en videos de seguridad se ve que el procesado fue la última persona que tuvo contacto con el fallecido, mas no se demuestra que éste utilizó el arma que fue encontrada en su casa. El juicio duró un promedio de un mes y los jueces ordenaron la liberación al momento de quedar firme la sentencia absolutoria emitida este jueves. Por su parte, la Fiscalía asegura que buscará revocar la decisión del tribunal a través de un recurso de apelación ante la sala correspondiente. El chef Humberto fue encontrado muerto en el camino de terracería hacia la aldea Rustrián Villacanales en el mes de junio del corriente año. Vamos con las noticias. He de contarle que un juez ha ordenado que se investigue a un primo del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, por el llamado Caso Lima. La juez quinto penal Judith Secaida ordenó que el Ministerio Público investigue si o no Jesús Bonilla, familiar del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, tiene relación con la denuncia de un reo que la señaló de pretender cobrar 7,000 quetzales por trasladarlo. El pandillero Mario Roberto García, alias El Pantera, quien fue presentado ante juez para establecer si enfrentaba a juicio, aseguró que el director del centro carcelario le dijo que si quería su traslado de cárcel se lo pidiera a Byron Lima y a Jesús Bonilla, quienes le cobrarían 7,000 quetzales. Bonilla fue subdirector de análisis de información de la Unidad de Inteligencia de Presidios, dedicado a reubicar a reos peligrosos. En su declaración, el reo Byron Lima Oliva, acusado de dirigir una red que se dedica al traslado de reos, indicó en sus declaraciones al juez de mayor riesgo que el primo del ministro realiza un cobro de impuesto ilegal de 10,000 quetzales a los reos de todos los sectores de los centros de privación de libertad. A esta persona le conocen como el Águila, según Lima. Se amplía por 15 días el estado de prevención en San Juan, Zacatepeques, luego de lo ocurrido en el caserío Los Pajoques. El Ejecutivo prorrogará por 15 días más el estado de prevención en San Juan, Zacatepeques. El motivo es que a juicio de las autoridades, el ambiente de seguridad no es lo suficientemente estable. Nosotros consideramos que todavía no hay condiciones suficientes y entonces el presidente ha decidido que prorroguemos por 15 días más. Lo que sí es cierto es que vamos a reducir el contingente después de los estados de excepción y lo que vamos a garantizar es que haya presencia de la fuerza pública en el área para que no vuelva a haber ninguna situación que tengamos que lamentar, agresiones o muerte de más guatemaltecos en esa área. La Policía Nacional y el Ministerio Público buscan ejecutar más órdenes de captura contra los presuntos implicados en la masacre de 11 personas en la aldea Los Pajoques. En el caso de la quema de la Embajada de España, un testigo asegura que el hombre que dirigió la toma de la embajada era de unas dimensiones más pequeñas que Pedro García Redondo, el único acusado en este caso. Continúa el juicio en contra del ex jefe del Comando 6 de la desaparecida Policía Nacional, Pedro García Redondo, por su presunta responsabilidad en la quema de la Embajada de España, ocurrida en enero de 1980. El testigo número 4 de la Fiscalía fue el mensajero y piloto de la Embajada de España, César Augusto Escalante. Él sobrevivió al incidente y dice haber visto lo ocurrido. En su declaración desvinculó de los hechos al sindicado. Según su testimonio, ni la estatura ni las facciones del acusado coinciden. Yo quiero decirle que el señor Arredondo, que el que yo vi, no tiene nada que ver con él. Totalmente diferente las facciones de la persona que yo vi. Y cuando hablo de bajito, yo si quiere, si usted me da permiso, me paro y le digo más o menos a dónde me llegaba ese señor. ¿Puede usted hacerlo si usted quiere indicarlo? Yo tengo 1,72 de estatura y el señor que comandaba eso llegaba. Para sustentar sus acusaciones, el Ministerio Público presentará las declaraciones de más de 20 testigos presenciales, entre ellos bomberos que atendieron la emergencia y periodistas que cubrieron el hecho. También testificará el médico que atendió al embajador español de ese entonces, Máximo Cajal López. Entre los medios de prueba también se cuenta con un video hecho por el ex embajador Cajal. Este documenta cronológicamente los hechos ocurridos ese día en la embajada española,
donde murieron 37 personas, diplomáticos, empleados y representantes indígenas del Arexil, entre ellos Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú. Y hay que contarle que tengo más noticias, eso será después de la pausa, quédese con nosotros. Sigamos con las noticias, y es que la consulta externa del Hospital Nacional San Juan de Dios sigue cerrada. He de contarle que el recién nombrado ministro de Salud Pública, Luis Monterroso, había anunciado que para mediados de esta semana se normalizaría el servicio en la consulta externa. Esto aún no se ha logrado. La consulta ya tiene más de 6 días de estar paralizada en este importante hospital. A pesar que el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, aseguró que para este día se levantaría el paro de la consulta externa en el Hospital General San Juan de Dios, esta continúa cerrada. Los médicos continúan en sesión permanente, debido a que no existe solución de las precariedades que existen en ese centro asistencial. La reprogramación de citas, ya estamos hablando del día de hoy como 4.500 citas reprogramadas a los diferentes ciudadanos que acuden a la misma. Los pacientes son los más afectados, ya que las citas son programadas para diciembre. Pero la realidad es de que he notado que los pacientes que vienen por otras enfermedades se van y porque no hay atención, no hay quien les haga el examen de sangre y les están dando cita hasta para diciembre. Otros pacientes son referidos a diferentes centros asistenciales, mientras se normaliza la atención en el Hospital General. Contarle ahora en más noticias que continúan los señalamientos en contra del acuerdo que se ha tenido entre la bancada líder y la bancada del Partido Patriota. El presidente de la República asegura de que estos acuerdos seguirán, pero que son por el bien del país, a cambio de nada. El presidente Otto Pérez Molina afirma que en las negociaciones que el Partido Patriota tiene con la bancada líder no hay nada de por medio y lo único que se busca son acuerdos sin nada a cambio. Mire, de por medio lo único que puede haber es que hay acuerdos, porque de por medio no puede haber, que yo sepa, no hay más cosas. Es decir, hay analistas que bueno, ellos tendrán su propia opinión, pero si ellos pueden demostrarle con argumentos o con solidez qué más hay de por medio, bueno, ahí estaría la respuesta y a eso ya se le podría preguntar a los diputados, tanto de las diferentes bancadas. Pero que yo sepa, es la búsqueda de acuerdos nada más, sin que hasta el momento haya ninguna otra cosa de por medio. El mandatario da a conocer que se buscan acuerdos con líder y otras bancadas para aprobar bonos del Tesoro por $400 millones. Se ha estado hablando de los bonos, eso es algo que lo han estado hablando con las diferentes bancadas, pero hasta el momento no me han informado a mí que haya ya algún acuerdo o con las otras bancadas o con líder, sino que están buscando esos acuerdos, que sí es un tema que es necesario para nosotros que encuentren ese acuerdo y que logren votar a favor de los bonos. Sigamos con las noticias luego de lo expresado por el presidente. He de contarle que en el marco de las declaraciones del mandatario Otto Pérez Molina, el diputado Pedro Gálvez de la bancada PRI se pronunció sobre el tema de las supuestas componendas entre patriotas y líder. Según el diputado, sí existe una unión entre las dos bancadas, y la misma afirma continuará hasta que finalice el presente año, pues se deben de aprobar los bonos del Tesoro y el presupuesto nacional, así como la conformación de la Junta Directiva del Congreso. Porque al final del día, si recibieron incentivos o no, que a mí no me consta ni lo sé tampoco. Lo que sí le puedo decir es que se está gestando un tema alrededor de estos partidos en donde al final del día quien sale perdiendo es el guatemalteco. Entonces, lo que podemos esperar de aquí a finales de año es cabalmente eso, que continúe la alianza de estos dos partidos, que al final del día lo que buscan son privilegiar los intereses personales, privilegiar los intereses de ambos candidatos, supuestamente a la presidencia, que son contrincantes, y que se está demostrando y evidenciando que al final del día son lo mismo. Momento del clima, Diana Guerra. He de contarle que según Miradora Electoral, en lo que va del año, los partidos políticos han gastado más de 5 millones de quetzales en propaganda y proselitismo. Los 12 partidos políticos han gastado en lo que va del año más de 6 millones de quetzales
en realizar campaña anticipada y proselitismo. Quien más ha invertido dinero ha sido la bancada líder. Se han gastado en este periodo de este año, lo cual ya indica pues que estamos hablando de un periodo que está fuera de la ley, porque no estamos todavía en año electoral ni en periodo electoral. El total asciende a 6.425.600 quetzales, tanto en gasto en propaganda como en proselitismo. Recordemos que la propaganda es la que está prohibida, el proselitismo sí está permitido y se puede hacer permanentemente. Solo de esos 6,5 millones, la mayoría corresponde a propaganda y publicidad, es decir, lo que está prohibido por la ley. 4.662.723 quetzales corresponden, o sea, el 72% de todo este gasto corresponden a lo que está prohibido por la ley. El partido líder es el que más gastó en concepto de propaganda anticipada, que de este 72% gastó, de estos 4,5 millones, gastó 3.700.000, es decir, el partido líder concentra un 80% del gasto de todos los partidos. En cuanto al gobierno de Otto Pérez Molina, este ha gastado 70 millones de quetzales en publicidad gubernamental. Encontramos que de los 70 millones que ha gastado en este periodo, desde enero al 31 de agosto, de esos 70 millones, por lo menos 8.224.000 corresponden o se han gastado en promocionar la imagen de sus dos principales figuras para el próximo proceso electoral. En la señora vicepresidenta Valdetti se ha gastado casi 4.750.000 quetzales en promover la imagen de ella y 3,5 millones en promover la imagen del señor exministro Sinibaldi. Es decir que evidentemente el Partido Patriota no ha tenido necesidad de gastar en campaña anticipada porque lo está haciendo con el presupuesto y el impuesto de todos. Mirador Electoral llama a los guatemaltecos a que no se dejen llevar por esa publicidad que usan los partidos, pues el costo es alto para la sociedad, ya que las organizaciones políticas se comprometen con intereses que luego desfalcan al Estado. Hasta aquí con las noticias, todo el análisis, el debate y la interacción a través de las redes sociales a las 10 p.m. esta noche. Quique Godoy y Estuardo Zapeta en el análisis. Antes lo dejo en muy buena compañía. Las entrevistas a cargo de Claudia Méndez Arriaza y de Enrique Godoy García Granados. Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de las 8:45. El día jueves soy Quique Godoy y como siempre me acompaña doña Claudia Méndez Arriaza. Quique, su jornada tan extensa, ¿verdad? Los jueves en particular suele un poquito más extensa, que al terminar aquí con ustedes me toca a las 10 p.m. todavía con Juan Carlos y Estuardo Zapeta, así que vamos a entrarle a con mucha acción. Interesantísimas, especialmente cuando hay temas como estos para poder compartir con nuestra audiencia. Y hoy pues acompañan acá en el estudio Helen Mac, de la Fundación Mirna Mac, y Estuardo Castellanos, de la Comisión de Postulación para la Elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Gracias, buenas noches, Claudia. Y vamos a empezar a conversar un poco acerca, justamente estábamos hablando de un poco, casi que la sobremesa antes de la entrevista, acerca de los recursos legales pendientes, si podría aún anularse o no la elección de magistrados, estando a una semana, 10 días de que debieran tomar posesión. Empiezo tal vez, Helen, contigo. ¿Cómo has visto el proceso en sí y dónde estamos en este momento? Aunque en principio ya fueron designados por el Congreso de la República. Pero ¿dónde estamos realmente en este momento en el proceso? Bueno, primero para decirte que para nosotros, desde el principio, cuando tú elaboras una hipótesis y aunque si la premisa está equivocada, aunque desarrolles la hipótesis correctamente, el resultado va a ser falso. Y por eso las tablas, que antes le llamaban las tablas de la verdad, ¿va? Que era verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y aquí se ha ido cumpliendo todas esas premisas equivocadas y por lo tanto todo el proceso ha sido totalmente ilegítimo y ha caído hasta en la ilegalidad. Hay dos recursos pendientes en la Corte de Constitucionalidad, uno que interpusimos Alfonso Carrillo y mi persona, precisamente desde el momento en que se estaban llevando a cabo las elecciones en el Colegio de Abogados.
porque la Constitución establece cómo debe llevarse a cabo la integración de las comisiones de postulación. Y habla que los jueces tienen que elegir a sus miembros, los abogados a sus miembros, los decanos. En este caso empezaron a jugar con doble condición los abogados en las planillas del Colegio de Abogados. Ahí ya estás rompiendo la Constitución, violando el principio de la Constitución, donde dice que los jueces tienen su espacio para ser electos. Y a través de haberse postulado a través del Colegio de Abogados, lo que hay es un fraude de ley. Pero con eso también rompes la equidad, ¿verdad? Porque entonces tú alguien vota más de una vez. Claro. Y luego el hecho de que subordinados estén eligiendo también como abogados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros lo impugnamos, habían 8 jueces participando en el Colegio de Abogados como candidatos. Por supuesto, todos estos 8, todos son miembros de las salas de postulación. Miembros de las salas de apelaciones. Sala de apelaciones. Se está repitiendo acá, y a manera de recapitular, nos regresamos a mayo. Hasta mayo de este proceso, que es cuando el Colegio de Abogados elige a sus representantes para estas comisiones. Nos acompaña aquí justamente uno de esos integrantes. Solo para decirte que hay otro recurso pendiente también, porque se va dando uno tras otro, toda la ilegitimidad y la ilegalidad que cometieron las comisiones de postulación, que es cuando hacen la convocatoria. Ese es otro recurso que interpone el licenciado Carrillo, en donde las comisiones de postulación empiezan a pedir requisitos que no tenían que no estaban en ley, ¿verdad? Y que también fue rechazado provisionalmente y que está pendiente de resolver en la Corte de Constitucionalidad. Suman un total de alrededor de 20 amparos. Todavía no tenemos acuerdo acá en la mesa si son 16, 17 o bien 20, pero aquí está un abogado que integró esas comisiones de postulación y es él directamente a quien también queremos plantearle esa pregunta del millón. ¿Es probable que este proceso quede anulado? ¿Es probable que esa elección e instalación de los magistrados, tanto en Corte Suprema de Justicia como Sala de Apelaciones, quede completamente nula y regresemos a esa etapa del proceso, mayo, por ejemplo, o posteriormente? Gracias, Claudia. Yo quisiera empezar diciendo que yo sí creo que es necesario que revisemos el proceso de selección de magistrados, eso me parece fundamental. Yo sí difiero de la expresión de la licenciada de que el proceso es ilegítimo y es ilegal. Creo que el proceso sí es elaborado conforme a las normas de la Constitución y de la Ley de Comisiones de Postulación. Lo que sucede es que no estamos de acuerdo con esas normas y lo que se busca acá, o lo que creo que debería de prosperar, es una revisión de esas normas. Por ejemplo, cuando ella dice los jueces tienen sus representantes y luego participan en el colegio, ahí diferimos porque la comisión está integrada, los representantes no son de jueces, sino de magistrados. La Constitución, y hay una diferencia. Entonces, cuando los jueces participan en esa elección del colegio y ellos plantean el amparo, nosotros decimos que ese amparo no prospera jurídicamente. Ahora, otro tema es que discutamos si deberían o no deberían de participar y si hay necesidad de una reforma a la ley, por ejemplo. Yo pienso que el proceso sí es legítimo y sí es elaborado conforme a la ley. Ahora, habiendo participado desde adentro, creo que es un proceso sumamente complejo, se politiza totalmente y creo que sí tenemos que regular un mejor procedimiento para la selección de magistrados. Porque todo este dilema surge, ha habido una discusión desde que se instalan el concepto de las comisiones de postulación, de que la razón de ser de involucrar a instancias como el Colegio de Abogados o como las facultades de Derecho o la rectoría de las universidades es para despolitizar el proceso. Y lo que terminamos haciendo fue politizando esas otras instancias. Hoy la razón de ser de las facultades de Derecho, en algunos casos, la razón de ser de ganar una elección en el Colegio de Abogados u otras instancias es ocupar un espacio para participar en estas comisiones. Nos salió al revés la jugada. Nos salió al revés la jugada, y eso es lo lamentable, ¿verdad? Que los abogados, los jueces que deberían de ser responsables de garantizar un Estado de Derecho, de garantizarnos como ciudadanos una justicia imparcial y objetiva, es todo lo contrario. Las comisiones de postulación se convirtieron en un lugar de negocios y en una oficina de trabajo. A partir de ahí, y de esa cuenta yo quería, y lo quiero decir, Inside Crime le hizo una entrevista a López Villatoro,
conocido como el rey del tenis, y bueno, cuenta un poco toda la entrevista, pero al final termina diciendo: no soy un santo, dijo López Villatoro a Inside Crime, ahora sí tengo poder. Y le pregunta por qué, porque gané. ¿Qué más que eso decirte que aquí no hubo imparcialidad y no hay objetividad? Y él tenía, y aquí lo admite, control casi de la mitad de las comisiones de postulación. Pero justamente basado en esta lógica, Helen, yo lo he planteado en varias otras ocasiones, y es que es como que si estuviéramos en un partido de fútbol y todos sabemos cuáles son las 16 reglas del juego de fútbol. Y empezamos a jugar, pero de repente empezamos a perder el partido. Y entonces quienes van perdiendo el partido levantan las manos y dicen: queremos que se cambien las reglas del partido a medio partido porque estamos perdiendo el juego. ¿Pudo haber dicho esto o no Roberto? No sé. Pero el hecho es de que con las reglas que estaban, obtuvo los espacios que ahí se argumenta que obtuvo. Esa era la regla del juego. Yo, mi pregunta es, lo que estamos buscando entonces es que se cambien las reglas del juego que se instauraron en el 2009, que creímos que iban a cambiar el balance de las cosas para que las pudiéramos ganar otras personas los juegos, pero resulta ser que las ganan los mismos. Es que no es que estamos pidiendo cambiar las reglas del juego, estamos pidiendo que se cumplan, especialmente un tema que es el tema de la honorabilidad. La honorabilidad está dada por la ética. Y la ética está respaldada por tu accionar en tu cuestión profesional. Si ya de por sí, y por eso decía yo, es un tema también de principio ético, que la presidenta, por ejemplo, de la Asociación de Jueces y Magistrados haya entregado su independencia judicial al Ministerio de la Defensa para que tuviera el aval del Ministerio de la Defensa, y luego también se postular. Tú lo que estás haciendo ahí es cometiendo también una parte ética. ¿Cuál es esa honorabilidad entonces de la que estamos hablando? Entonces, cuando estamos hablando de cómo se manipula la ley, tiene que ver con el tema de la ética y de la honorabilidad. En otros países del mundo, este tema es lo más sagrado. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina, a los buenos los castigan y a los malos le dan todo lo que quieren. Entonces, y antes, yo sé que me estoy pasando de tiempo, pero por favor, cómo como ciudadana nos vemos nosotros totalmente vulnerados, porque es para nosotros el tema de la independencia judicial, porque hemos sido usuarias del sistema. Entonces, cuando la parte ética, la independencia está comprometida, ¿quiénes somos los que estamos afectadas? ¿Quiénes hacemos uso del sistema de justicia? Yo quiero aprovechar las palabras que dice el licenciado Castellanos y aprovechar que también es un integrante de estas comisiones de postulación a quienes se le ha señalado error tras error. Usted dice, se ha cumplido la ley, no estamos de acuerdo con el fondo, pero ¿cómo le explicamos a quienes nos escuchan del otro lado de la pantalla lo siguiente? Cumplida la ley, se le da, por ejemplo, venia a secretario general de la presidencia, yerno del presidente Otto Pérez Molina, y se le otorgan puntos por organizar shows de caballos. Puntos por organizar shows de caballos son válidos para ser elegido como un magistrado de Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo podemos explicarle a la audiencia, como dijo usted, se cumplió la ley, aunque no estamos de acuerdo con el fondo, que muchas de las personas que fueron electas también participaban como electores? ¿Y cómo podemos explicar que prácticamente se rompió con esa calificación que el abogado Alfonso Carrillo ha exigido tanto ante diferentes juzgados y ante la propia Corte de Constitucionalidad de validar la carrera judicial a través de esta elección? Retomo sus palabras, se cumplió con la ley, aunque no estamos de acuerdo con el fondo. ¿Cómo se puede elegir una Corte Suprema de Justicia, una Corte de Apelaciones, con todos estos vicios, a pesar de que se es legal? Claro, insisto, yo considero que el procedimiento debe ser revisado. En eso sí estoy clarísimo después de haber participado. Creo que estamos ante un momento histórico en el que se puede promover una revisión social. La sociedad civil está muy interesada, la misma Corte Suprema puede promoverlo, la academia, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí se debe cambiar el procedimiento, los electores. ¿Y anular la actual elección? Yo considero que no, sería un grave atentado contra la institucionalidad. La actual elección se hizo conforme las reglas de juego que establece la propia Constitución. Helen Mac disiente completamente de esto. Helen Mac, ¿tú consideras que se puede anular y dejar completamente sin elección? Mire, esta caricatura que salió el día de hoy, que ponen a la justicia como que es un payaso, es más que gráfico. ¿Cómo le explicas tú a la población esto?
La ley también te establece, no es cierto que se cumplió con la ley también te establece que tenía que ser transparente y público, y ustedes no fueron ni transparentes ni públicos. Luego, por ejemplo, en el tema de las calificaciones, lo hicieron por ternas, y hubo un comisionado, o uno de los integrantes de la comisión, que lo denunció públicamente, que para que poder cumplir con los compromisos que tenían, que a unos les bajaron calificaciones y a otros les subieron. Entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Cómo le explico la calificación a través de ternas? Solo Eran para cientos de expedientes, no podíamos calificarlos los 34 comisionados. Ahí es donde yo digo que se debe revisar. La Constitución establece la conformación de una comisión que se le salió de las manos. 34 personas revisando un expediente y cientos de expedientes. En la Corte de Apelaciones tuvieron más de 1000 expedientes ingresados. ¿Cómo le hacemos para revisar y calificar cada uno de esos 34 personas? Eduardo, la misma ley establece que se debe dividir en termas en ese sentido. Eduardo, ¿usted comparte lo que han dicho muchos de los comisionados y que ahora mismo denuncia Gelemac, ese juego con los punteos que se dio en esas ternas? Yo puedo responderle de la terna que yo conformé y le aseguro 100% que la calificación fue hecha conforme la tabla de gradación de forma objetiva y podemos revisar cada uno de los expedientes, 100%. Ahora, las demás ternas yo no sé cómo pudieron haber calificado. Creo que la calificación sí se hizo como se tenía que hacer. Cuando el comisionado menciona que se modificaron notas, yo sí quiero hacer la aclaración. Se hizo una modificación de las notas porque se había hecho la sumatoria mal y se sorteó públicamente una terna que hiciera esa revisión de las notas. Es decir, cuando él sale dando declaración y dice es que se modificaron notas, la población puede pensar de que se modificaron a sabor y antojo y no fue así. Se hizo una revisión de las notas con base a la sumatoria que se había detectado por secretaría. ¿Cómo le explica a la población, la comisión, por ejemplo, que por ejemplo, una maestría en Harvard tiene menos puntos que una maestría otorgada por la rural? Eso es muy sencillo. Ella presenta su maestría en Harvard sin los pases de ley y se puso en la publicación de que si usted va a presentar un documento proveniente del extranjero, lo tiene que presentar con sus pases de ley. ¿Qué puedo hacer yo si no lo presento? Tú decías que no importaría el que se revirtiera todo y se retrotrajera todo a mayo, a junio o cualquier otro momento. Eso implicaría que para el 13 de octubre no podría tomar posesión la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Qué implicaciones tendría eso y cómo evitamos que se genere un vacío? Ninguna. Mira, hay un principio del derecho romano que precisamente lo que establece, y sobre eso está la base de que los funcionarios no pueden abandonar sus puestos. Lo único que es improrrogable es el mandato del presidente. Y ahí la Constitución te lo establece. ¿Existe el antecedente de la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, verdad? De la Defensa Pública Penal. En España, por ejemplo, en la época de Zapatero, el Tribunal Constitucional le prorrogaron 7 años. O sea, creo que más se debilitó la institucionalidad democrática y sobre todo el sistema de justicia con toda esta ilegitimidad de verdad, porque ha sido una burla para todos, de manera que te sale de que la justicia es un payaso. Y eso, ¿qué es lo que eso te debilita mucho más el sistema democrático y el Estado de Derecho? La esperanza que nosotros tenemos como ciudadanos es que la Corte de Constitucionalidad realmente, como lo ha hecho en otras ocasiones, salga a la defensa del país, porque nos estamos jugando la institucionalidad del país, porque aquí es a todas las comisiones de postulación, con todo respeto, y el padre Serrano de verdad que dejó mucho que desear como pues, director y presidente de esa comisión de la Corte Suprema de Justicia, que no tuvo, pero ni siquiera una capacidad de un análisis mínimo de la responsabilidad que tenía al estar dirigiendo esa comisión. ¿Qué hacemos, Eduardo? Yo ahí sí difiero totalmente. Yo creo que él hizo un buen papel presidiendo. Yo creo que sí hizo un buen, y transparente además. Lo que pasa es de que ella dice, es una caricatura de lo que es la administración de justicia, pero eso es la opinión de ella. Cuando uno mira los argumentos en el amparo, jurídicamente esos argumentos no prosperan. Yo creo que ninguno de los amparos que están en trámite debe prosperar jurídicamente. Eduardo, ahora, se conoce lo que que hay sí al creo menos es que debemos 2 votos revisar. a favor. Eduardo, conocemos fuera de récord, por supuesto, transmito la información tal como se conoce, que hay 2 votos al menos a favor en Corte de Constitucionalidad de votar ese proceso. De acuerdo. Ahí yo me preguntaría, ¿cómo sabemos cómo van a votar los magistrados de la Corte de Constitucionalidad antes que hayan discutido? Eso sí es una grave violación a la independencia judicial. No podemos saber cómo va a votar en el futuro un magistrado. Si ellos han manifestado cómo van a votar, están externando opinión antes de decidir el asunto. Y eso sí es gravísimo, eso sí me parece muy grave. No es tan grave como este proceso que ustedes siguieron. Yo creo que este proceso sí necesita una revisión. Pero es una revisión que hay que buscar la reforma de las normas que lo regulan actualmente. Hace 5 años
se hicieron las modificaciones que se consideraron pertinentes en ese momento para adaptarlo, de hecho dándole incluso de la famosa ley Rosenberg a todo un cambio de procesos en las comisiones de postulación. ¿Qué hay que volver a cambiar? En esencia, 2, 3 cosas que serían fundamentales para asegurar la independencia, porque el problema no es tanto ni siquiera cómo las seleccionamos, sino cómo les aseguramos a quien sea que llegue independencia judicial una vez llegó al cargo. Por ejemplo, primero el tema es el tema de la carrera. La misma ley establece que el Consejo de la Judicatura es el que debe evaluar a los jueces. Se supone que si de 126, por ejemplo, magistrados que tienen que ser, y después de la evaluación que hubiese hecho el Consejo, hacían faltas 26 porque no pasaron, se tendrían que buscar entre los de la calle. Pero ese es parte del respeto que tiene que haber de la carrera judicial, para que no haya ningún temor a la hora de tener que cada 5 años tener que estar sujetos a estar cabildeando con los diputados. Pero lo que sí estamos aquí discutiendo de fondo, y por eso te digo que eso no asegura la independencia judicial, es esto, porque es toda una lucha aquí ya, primero de grupos de negociaciones, y entonces las comisiones de postulación se volvieron en oficinas de negocios. Hoy agarras tú la lista de las cortes de apelaciones, de los quedaron de titulares de corte de apelaciones, y realmente hay unos nombres que da pena, porque sí conoces quiénes son y cuáles son sus antecedentes. Yo te diría casi que los que quedaron electos, en su mayoría, no todos te lo voy a decir, pero ahí tenés desde criminales, corruptos y violadores de derechos humanos. El abogado parece sorprendido con estas declaraciones. Sí, yo creo que son realmente muy fuertes sin tener pruebas para demostrarlo. Siempre dentro del tema de la legalidad. Yo sí creo que hay que hacer cambios, y si me preguntaras a mí qué cambios tuviéramos que hacer, usted es uno de número esos uno, integrantes y que dice acá cuando arranca la entrevista, se tiene toda la razón, el fondo, digamos, se cumple la ley, pero el fondo no es lo preciso. ¿Qué cambios se aplicaría? No es lo ideal. Yo primero le quitaría el poder al Congreso de elegir en última instancia. Creo que desde ahí, desde el final del procedimiento, es claro que es politizado. ¿Y dentro de comisiones qué cambiaría? Dentro de comisiones yo haría una comisión más reducida en el número, 34 es imposible de manejarlo, y además la sentencia nos obliga a que cada voto lo razone cada votación de cada aspirante nos llevaba casi 1 hora. O sea, es terrible a la hora de trabajar. Tiene que ser una comisión más reducida, con participación directa de la sociedad civil, no desde afuera, sino dentro de la comisión. Creo que se le debe dar más tiempo a la comisión de postulación. Tuvimos 2 meses y medio. Una comisión que haga un buen trabajo tiene que tener más de 1 año para poder examinar los expedientes. Creo que tienen que haber más filtros, y creo que tiene que haber una regulación en cuanto a que la gente sepa que al final de cuentas la elección es a través de votos. Cuando estábamos hablando fuera de cámaras, en la sobremesa estábamos diciendo la importancia de que es entender las discusiones que hubo en el Congreso, entender los considerandos que forman parte de un cuerpo legal. Si la idea y el espíritu de las comisiones de postulación era que no se debiera que se debiera despolitizar, porque el Congreso es el ente político, entonces lo que está mal es cómo los abogados... El primer filtro. El primer filtro. Hemos hablado mucho de ese primer filtro, claro, pero y pocos del son segundo las filtro. comisiones de postulación. Claro, pero tú no puedes evitar que el Congreso es un ente eminentemente político, claro, con decisiones eminentemente políticas. Pero si las comisiones de postulación mandan a la Corte Suprema de Justicia 26 integrantes, no debería de importar quiénes de los 26 queden. Pero esa declaración que hizo, por ejemplo, en una de las primeras que cuando Gonzalo de Vía llegó al Congreso y dijo, aquí hay 26 nombres, muchos de los cuales no deberían de estar, y otros que deberían de estar, no están. Ahí ya se empezaba a prever cómo se estaba tergiversando totalmente el espíritu de la ley. Señores, quizás la pregunta del millón acá no es si se anula o no este proceso, hemos de saberlo en el futuro. La pregunta acá de fondo es, ¿quién toma, digamos, y quién da el primer paso para reformar este sistema? Es que aquí indiscutiblemente ustedes están en desacuerdo en muchos puntos, o casi en todos, pero están de acuerdo en uno, que es el fondo. ¿Quién toma ese paso para reformar este sistema? ¿El Colegio de Abogados, acaso? Yo creo que el colegio debe tomar la batuta acá. ¿Los decanos de las facultades de Derecho? Incluso en el seno de la comisión yo se lo propuse a los decanos, que ellos son los más afectados. Los decanos tuvieron que dejar por más de 3 meses sus facultades. Jornadas que fue impresionante, pasaron una votación de sala de apelaciones que empezó miércoles, empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana, el día siguiente igual, el día siguiente igual, el día siguiente igual. Entonces yo creo que es un proceso inhumano. Pero y les dije, tienen que
a proponer una reforma. Tenemos que proponer una reforma. Si fuera tan inhumano, ¿por qué proliferan las universidades que no tienen estudiantes y ya tienen un derecho de... Si eso fuera tan inhumano el trabajo y que no tiene ningún sentido, hacen el favor. Sí, pero llega un momento en el que la discusión se vuelve, entonces, ¿quiénes son los que deberían ser ese filtro? Y aparentar hacer desde algunos sectores que lo que preferirían es que pudieran ser Helen Mack, Alfonso Cuarrío y... voy a decir otro nombre, Mario Fuentes de Starac, y que entre los tres nombraran el listado. Esa es la pregunta, o sea, ¿cómo nos vamos? ¿En qué extremo? ¿Es tan así de cerrado un grupito que lo debe nombrar o debe ser mucho más abierto? Hay lugares donde esto es mucho más abierto todavía, Helen. El monopolio, yo por eso me pregunto, o sea, los abogados. ¿qué tanto lo cerramos o qué tanto lo abrimos? Esa es mi pregunta. Yo creo que precisamente con el autogolpe de Serrano, que fue donde se le dio más poder a los abogados, y ahí con todo respeto, yo no soy abogada y siempre les he tenido, porque 2 abogados, 20 decisiones y van empezando a manipularte para sus propios intereses. No creo que los abogados deben de estar involucrados, pero no darles más poder a los abogados. Yo creo que el modelo está agotado. Y no solamente en el tema de la justicia, en muchos temas que tendríamos que entrar a discutir. El temor es que como tampoco hay partidos políticos, porque ahora lo que tenemos son politiqueros, y partidos electoreros, no partidos políticos, donde haya una discusión política de fondo, que era lo que también extrañamos. Ahorita creo que estamos extrañando a los diputados de la época del 92. Pero incluso diría las del 85, la constituyente del 85. O sea, pero la pregunta era esa, tenemos que encontrar ese balance nuevo, un formato nuevo, pero tenemos que poder decir cuán abierto y participativo va a ser y cuán restrictivo va a ser para poder tener un poco más de control. Pero al final de todos modos termina siendo, Helen, ¿cómo aseguramos la independencia judicial? Mira, ningún proceso es fácil y no en todos lados es abierto o cerrado, todos tienen sus peros. Pero, por ejemplo, en otros países del mundo, lo que sí, cuando tú tenés que ver el tema de la honorabilidad, porque aquí sigo insistiendo que tiene que ser una persona que sea respetada y reconocida para que tenga autoridad. Pero si alguien que ha llegado ilegítimamente o que ha llegado a base de que porque pagó, porque hasta decían que tenían que pagar 75,000 quetzales, porque eso era lo que pedían los comisionados para que su nombre pudiera ahí, decime cuál es el respeto que tú le vas a tener. Entonces, solo a partir de ahí ya estamos mal. Y estás hablando de la corrupción que existía ahí en las comisiones, dicho y denunciado por muchos miembros que quisieron pasar a las listas. Estuardo, yo quisiera preguntarle más sobre eso que usted comenta, que en el seno de la comisión usted mismo se acercó y habló con los decanos para promover esa reforma. ¿Realmente es algo que usted ve que pase en los siguientes meses, por ejemplo? Yo creo que es impostergable. Yo creo que en este periodo de 5 años vamos a reformar el proceso de selección. ¿Y cuánto tiempo cree que vamos a esperar como sociedad para ese cambio? Yo creo que la sociedad guatemalteca ya no puede esperar. Esto debe ser promovido. Yo te invito aquí, que con todo placer, yo puedo convocar a la gente del colegio, convocamos sociedad civil, convocamos decanos y la gente que ha resultado electa y empecemos a trabajar eso en consenso, en foros públicos. Gracias. Hay una cosa que solo quiero terminar de decir. Los abogados no son ni el 0.0001 de la población. Los que sufrimos los efectos de abogados poco honorables y poco legítimos somos los 14 millones que estamos aquí en Guatemala. Gracias, Helen. Gracias, Estuardo, por habernos acompañado. Tenemos que ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento. A las 8:45. Probablemente usted ya lo ha escuchado más, pero esta es la cifra. 70 millones de quetzales califica Acción Ciudadana, que ha invertido el gobierno a lo largo de este año en publicidad gubernamental, que esta organización pone en cuestionamiento porque se trata más bien de una propaganda disfrazada. Aparte de ello, nos desglosan cuánto es lo que ha gastado cada partido político a lo largo de estos meses en esa propaganda que ha quedado prohibida. Nos acompañan acá en el set Carlos López, que es fiscal del partido Todos ante el Tribunal Supremo Electoral, y Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana. Yo quiero arrancar con una pregunta. Hablemos de ese listado de partidos.
¿Cuánto invierte cada uno? ¿Qué es lo que invierte? ¿Y cómo llegan ustedes a esa conclusión y a ese número? Bueno, este es un ejercicio que hemos hecho ya desde hace, 3 elecciones, desde el 99. La metodología es muy simple, se contrata una empresa especializada en medición de pauta publicitaria y determinamos cuántos anuncios ha sacado un partido X en radio, prensa, televisión, vallas, etcétera, y a eso se le ubica un valor de mercado de acuerdo al horario en que salió, si es televisión, si es radio, o el espacio que ocupa, si es prensa escrita, y a eso se le pone un valor de mercado. El total, nosotros ahora medimos lo que va del año, del 1 de enero al 31 de agosto. ¿Por qué nos interesa esto? Porque está claro que en Guatemala, desafortunadamente, los partidos políticos crecen básicamente en base a recursos, no crecen como organización, no crecen como propuesta, crecen únicamente inflados en una elección en base a recursos. Y para nosotros es muy importante que el tribunal empiece a preocuparse de dónde vienen esos recursos. ¿Cuál es ese listado de partidos en orden? Bueno, ¿Quién ha gastado más? En total son 6,5 millones lo que se gastó. Prácticamente este gasto se hizo en los primeros 5 meses del año, hasta que el tribunal hizo la suspensión el 16 de mayo. Los partidos que más gastaron en propaganda y publicidad, básicamente que se comió casi todo el pastel, más de un 70%, fue el líder. 3.7 millones, 3.7 millones, sí, que es la mayor, de 4.600.000 que gastaron en publicidad. Lo otro es proselitismo, que sí está permitido por la ley. Y el otro gran dato que a nosotros nos preocupa es el gasto de gobierno como publicidad oficial, porque de los 70 millones que llevan gastados en 8 meses, 10 millones fueron invertidos para promover 2 figuras políticas que van a ser candidatos, según ellos mismos han dicho, en el próximo evento electoral. Hablamos de Alejandro Sinibaldi y Roxana Valdetti, y es un factor de inequidad respecto a todos los demás. Por un lado, no sabemos de dónde viene la plata que gastó Líder, por ejemplo, que toda esa plata de dónde vino, no sabemos. Y por el otro lado, sí sabemos de dónde viene la plata que gasta para promover sus figuras, que es el presupuesto que está para otra cosa, para otras necesidades. Tenemos que ser claros también, Manfredo, que sí, los partidos políticos están recibiendo lo que es la deuda política, sí, la deuda electoral, que en estos casos, por ejemplo, en el caso del como líder, ha sido mucho más que esos 3.7 que ha gastado. Lo que sucede es que tenía otros rubros en los que tendría que haberlos gastado. Pero sí hay un rubro de ingresos que han recibido del mismo Tribunal Supremo Electoral. Sí, pero es muy inferior. Pues me refiero, probablemente en el caso de ellos, pero por los demás me refería yo también, que están en la lista. Los demás que están en la lista, la verdad que es un gasto ya insignificante, 200,000 quetzales, 300,000 quetzales. No insignificante para nosotros, pero sí comparado con lo que ha invertido los dos grandes. Carlos, cuando escuchamos estas cifras y vemos el ruido que se ha generado alrededor de esto, siempre se generan 2 discusiones, las que ya planteaba Manfredo. Uno, de dónde vienen las fuentes de financiamiento, y 2, el partido que está en el gobierno, no importa cuál sea el partido que está en el gobierno, se le acusa de haber hecho uso de los recursos del Estado para promover a sus figuras. No es nuevo, no es de ahora, es permanente que son estas acusaciones. ¿Qué me puedes decir de eso, estando como fiscal del partido ante el TSE? No, muy indudable. En 8 meses, a mí de entradita me parecía una cifra bastante baja si comparamos que este proceso ha sido sui generis, totalmente atípico, nunca paró la campaña electoral desde la segunda vuelta pasada, y yo creo que para todos los guatemaltecos, sin tener la capacidad de medición que tuvo Mirador Electoral, pues sobrepasa indudablemente los límites de cualquier otro proceso. De tal manera que es un proceso que ya está transgrediendo lo que estipula taxativamente el artículo 21 literal E de la Ley Electoral de Partidos Políticos, que es, yo creo, la norma que fija el monto al que los partidos políticos tienen derecho a gastar. Imaginémonos,
en un momento en que ni siquiera estamos un poco bien cerca de lo que es la convocatoria. De tal manera que yo creo que es el momento de lanzar un SOS, un reto más para el Tribunal Supremo Electoral y básicamente poner en práctica una ley, un reglamento de control y fiscalización del origen y el uso de los recursos públicos y pero privados. hay una fisura, Carlos, y quisiera que Manfredo nos comentara sobre esa fisura, esa suspensión prácticamente inédita de 11 partidos a partir de junio-julio y la nueva suspensión de la cual es sujeta el oficialismo. ¿Cambia la dinámica de este juego? ¿Qué cambios es lo que provocan esos fallos del Tribunal Supremo Electoral, Manfredo? Sí, bueno, lo que observamos en el monitoreo es que efectivamente la decisión del tribunal de suspender a estos 11 partidos el 16 de mayo prácticamente produjo un efecto muy efectivo, muy importante, porque se cayó el gasto en publicidad y propaganda. Y lo que empezó a subir fue, lo que venía prácticamente muy bajo, fue el gasto en proselitismo, que sí está permitido por la ley. Es decir, que cuando la autoridad electoral de verdad ejerce su rol de árbitro y sanciona a los que hacen faltas en el juego electoral, la cosa puede ser gobernable en términos. Nos das una pregunta más para beneficio también de todos los que nos están viendo por el tema de lo que decís de proselitismo y lo que decís de campaña anticipada y otros términos. En este momento hay dos tipos de MUPI, digamos, de vallas en la calle. Unas con la imagen de Jimmy Morales, que no tiene logo de partido, que tiene su nombre y una fotografía, y otras, el caso justamente de todos, que tiene el logo de partido y un llamado a la afiliación. ¿Cómo se cataloga cada una de esas y cuál es permitida y cuál no? Bueno, está muy claro en el reglamento de la ley lo que es proselitismo. Proselitismo es el llamado que puede hacer un partido a la ciudadanía a afiliarse, por ejemplo. Eso está permitido. Y la propaganda o publicidad es dar a conocer una figura del partido, ¿verdad? Puede ser un candidato, o mensajes que pueden ser calificados ya como oferta electoral. Que fue lo que hizo, ambas cosas las hizo el Partido Patriota en la concentración que hizo. Todavía con el lujo de hacer transmisión en directo en varios medios de comunicación. Lo cual deja un registro. Pagados, sí. Entonces, yo creo que ahí la suspensión del tribunal todavía se quedó corta a mi manera de ver. Pero hay un tema que no se toca en esta mesa y creo que se tiene claro la diferencia entre proselitismo, propaganda, pero ¿qué pasa con ese consorcio de medios que levanta el señor Manuel Valdizón? Hay un periódico, hay un noticiero y hay una revista. ¿Qué tribunal, qué fiscal o qué agrupación va a tener la capacidad de someter a esto a que sea dirimido? Porque no es proselitismo ni es propaganda, pero ¿cómo va a ser evaluado a la luz de esa ley electoral? No, obviamente, yo creo que esos pronunciamientos están encuadrados dentro de lo que es una campaña electoral y una campaña anticipada. Los tres presupuestos claros que la ley electoral y de partidos políticos, y especialmente su reglamento estipula, y que pueden ser considerados como proselitismo, es dar a conocer el símbolo, el nombre del partido y el llamado a afiliación. Después de esos tres preceptos que son claritos, todo, absolutamente todo es catalogado como campaña anticipada. Solo quisiera aprovechar para agregar algo a la pregunta que se le hizo a Manfredo hace un rato. Una cosa es la suspensión y en qué términos se dio, y otra cosa es lo que se está dando ahorita. La suspensión se dio básicamente sobre el concepto de que se estaba cayendo en campaña anticipada, independientemente de los montos. Porque el monto debe ser un agravante en relación a las sanciones mismas que se les dan. El hecho es uno. El hecho es uno. Si es grandote o es chiquito es otra cosa. Naturalmente, eso ya puede considerarse dentro del derecho como un agravante que debe ser tomado en cuenta a la hora de producir las sanciones. Ahora, dos preguntas, porque hacías mención, digamos, de lo que ha sido el aumento de lo que fue el presupuesto de gasto en dos personajes en particular del partido de gobierno nacional, pero lo hay constantemente de los alcaldes de muchos de los diferentes municipios, incluyendo obviamente el del alcalde de la ciudad de Guatemala. Eso también de alguna forma caería entre lo que planteabas de cuando se invierten recursos del Estado municipal en esos casos por la imagen de una persona que es obviamente candidato. Claro, lo que pasa es que ahí sí tenemos un vacío legal en la ley, porque la ley habla de un techo de campaña
pero no estipula para qué elección, se sobreentiende que es para toda la elección. Pero todos sabemos, aquí no estamos contabilizando lo que tú señalas, campañas de candidatos a diputados, alcaldes. Que deben ser muy similares que a deben estos ser muy índices. similares a nivel local. Y donde ya hay campaña anticipada, pero ahí es donde el Tribunal Electoral se está quedando demasiado corto para cómo ha ido degenerando, digamos, este juego. Pero, digamos, si vamos a lo que dice la ley electoral y de partidos políticos. Dice que ningún partido, ningún candidato puede hacer alarde o propaganda con las obras que se ha hecho, pero esa prohibición existe a partir de la convocatoria. Sí. No existe previo a la convocatoria. O sea, cualquier funcionario que hace alarde de la obra que ha hecho, técnicamente no es ilegal. Sí, para eso sí hace falta hacer una regulación adicional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no lo vemos correcto, pero no necesariamente es ilegal lo que estamos viendo. Exactamente, Sí, porque además son recursos que no están para eso. Todos sabemos que las necesidades que hay en Guatemala en salud, en educación, etcétera, son una prioridad más importante que gastarse la plata del presupuesto en 70 millones de quetzales en solo 8 meses en pura publicidad. Ahora, yo quiero plantearle la misma pregunta, le quiero plantear la misma pregunta que Manfredo ya respondió desde su experiencia como un monitor de este gasto. Nos dice él que esa suspensión de 11 partidos en realidad detuvo ese gasto, lo contuvo y se ve reflejado en ese monitoreo. Ahora, Carlos, usted forma parte de un partido que debió retirar cientos de vallas cuando se dio esa suspensión. ¿Qué efectos produjo ese fallo dentro de todos? Bueno, yo creo que en principio fue un precedente para tratar de reencauzarnos, hablo a todas las organizaciones políticas, unas más que otras, dentro de lo que permite la ley. Nosotros tenemos que reconocer, yo aquí lo defendí varias veces, tratamos de situarnos dentro de lo que enmarca la ley y hacer realmente un proselitismo, era lo que la ley nos permitía, principalmente por ser una organización nueva, y eso lo demuestra el número de sanciones que nosotros como partido político tuvimos. Es decir, que nosotros, salvo raros casos, se hizo aparecer fotografías, nombres exactamente, en contraposición a las otras organizaciones políticas. Pero el problema que estamos dando es que una vez levantada esa sanción, que de alguna manera sí constituyó una presa, el momento es que en este momento se volvieron y con actividades muchísimo más grandes como las que se evidenciaron los fines de semana anteriores. Gracias, Carlos. Gracias, Manfredo. Estamos a 48 fines de semana de las elecciones, así que los tendremos por aquí seguramente suficientes veces por acá. Gracias por habernos acompañado. Vamos a ir ahora a los deportes con Juan José Corado. Y los espero a las 10 p.m. con Estuardo Zapeta y Juan Carlos Sandoval. Los deportes son presentados por el nuevo y delicioso Econocombo caribeño de Burger King. Burger King, así lo quiero.